Gracias, Benimamen, por esta hermosa fiesta que nos hicieron vivir, que nos dejaron hacer. Y ahora, mientras se va entregando el jurado el premio a los que han bailado, para toda la gente de este precioso barrio de Valencia, queremos entregar un reconocimiento al Ayuntamiento de Valencia en el nombre de su vicealcaldesa, Sandra Gómez. Aplausos, por favor. Bueno, muchísimas gracias por el reconocimiento. Quiero agradecer especialmente a la plataforma y a su alcalde, pues que haya querido que marche este gran carnaval y que muestre la Valencia diversa y multicultural que somos. Gracias. Gracias, Sandra. A la alcaldía de Benimamen, a Pepe Melgare. Fuerte el aplauso para el alcalde de Benimamen. Gracias, Pepe, por esta tarde. Bueno, muchas gracias a todos. Benimamen es muy grande, ¿eh? Muy grande las personas. Tenemos que seguir. La semana que viene tenemos más actos y luego ya dejaremos en el mes de agosto descansar a todos, ¿eh? Y en el mes de septiembre continuaremos. Gracias y visca Benimamen. También queremos entregar el premio al compañero Alberto Aznar Trabal, que fue uno de los principales que nos ha ayudado para que todas las asociaciones de inmigrantes puedan tener su sede en Valencia. Gracias, Alberto. Gracias, Eduardo, gracias a ti y a la plataforma por el trabajo que hacéis y gracias a ti siempre por estar tan positivo y por construir puentes con las personas migrantes, con la regularización, con los derechos sanitarios y con todo lo que haga falta. Gracias. Albertito. Fuerte aplauso, claro que sí. Ahora entregamos nuestro reconocimiento a la concejala de Participación y Acción Vecinal, que también ha hecho posible, junto con la alcaldía, de esta y las fiestas y las actividades que vendrán en el futuro. Bueno, muchas gracias a todos por compartir con nosotros tanta alegría, tanto color, tanta cultura. Como decía la vicealcaldesa, habéis mostrado aquí lo diversa que es Valencia, lo diverso que es Benimamen, con un alcalde que estáis siempre al pie del cañón y siempre incluyendo a todo el mundo en todo lo que hacéis y pensáis para el pueblo y movilizando a todo el mundo que ha disfrutado esta tarde por todas las calles de Benimamen con este carnaval que, como decía, nos acerca un poco más a América Latina, que yo creo que tenemos ahí una deuda también que hay que saldar poco a poco, de acercarnos, no mirar solamente hacia Europa, sino también mirar hacia América Latina, que nos une muchas cosas, nos une la historia, nos une la cultura, y yo creo que poco a poco tenemos que ir deshaciéndonos de esa deuda. Muchas gracias. Gracias, Elisa. Y ahora entregamos nuestro reconocimiento a Radio Rumbera FM, la persona de Paco Maki, con nuestro secretario de Interculturalidad. Gracias, Paco. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Y de verdad que es un placer estar aquí. Radio Rumbera, representación de todas las emisoras latinas que hay en Valencia. Y Premios Talento Latino, que de verdad es la primera acción de muchas, ¿verdad?, que vamos a hacer juntos, Eduardo. Y nada, muchísimas gracias. Que hoy es la primera, no la primera vez que salimos, pero sí la primera vez que salimos por un motivo importantísimo y que no nos vamos a detener, que es que nosotros como inmigrantes hagamos valer nuestros derechos. Que cuando vengan las fechas que tenemos que ir a depositar nuestro voto, no nos quedemos en nuestras casas. El día que todos vayamos a votar, se terminará el problema de las citas, el problema que nos salen los papeles. El día que todos vayamos y que todos estemos ahí, se va a terminar el problema que nos traten mal en las ventanillas como si fuéramos ciudadanos de segunda. Nosotros no somos más que nadie, ni menos que nadie. Somos iguales y vamos a luchar para que nuestros hijos... Cuando llegue ese día, todos nosotros y nosotras tenemos que ir, porque la importancia es inundar las urnas de votos
para que en esta sociedad sepan que los que vinimos aquí, vinimos a trabajar, vinimos a luchar, vinimos a crecer, vinimos a dejar nuestros hijos y nuestras hijas, y no queremos que nunca más los quiten ni de panchitos ni de moritos en las escuelas, porque son tan valencianos y tan españoles como los demás. El día que vayamos a votar estaremos haciéndolo por ellos y por ustedes, las mujeres inmigrantes que vienen en sus vientres, los próximos españoles y españolas que van a vivir en esta tierra. Para todos ustedes, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas inmigrantes, yo como uno de ustedes les digo, ese día hay que ir, porque hacernos respetar es votar, es participar y es no quedarnos en nuestras casas. Y desde aquí hasta el tiempo de mayo del 2023 estaremos saliendo y recorriendo todos y cada uno de los lugares para convencernos, para saber de la importancia de participar, como se hace cuando hay elecciones en vuestros consulados, que lo hacemos con amor, con cariño, que lo hacemos con convicción cívica. Esta sociedad, esta Valencia también es nuestra, porque la hemos construido con nuestras manos, la hemos hecho más grande con nuestro trabajo y le hemos dado lo mejor que podemos dar nuestros hijos y nuestras hijas a la tierra valenciana. ¡Vamos, vamos, vamos a pelear por nuestros derechos! Muy bien, muchas gracias a todos por acompañarnos.